historia del mundo, a la historia del ser humano, incluyendo, Padre, la historia de dónde viene el pecado, de dónde viene el mal. Y, Señor, en este día solamente queremos escudriñarla y queremos recordar, Padre, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, y te agradecemos por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque fue por ese sacrificio que el enemigo fue vencido, Padre, en la cruz. Y ahora nosotros, Padre, gozamos de la vida eterna por tu Hijo Jesucristo. Gracias por este momento. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para entender lo que tu palabra tiene. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien. Nuestro estudio de un solo evangelio se basa en ¿dónde? Primera Pedro 3:15, que dice: estad siempre, mis hermanos, yo les insto a que se memoricen la palabra de Dios, a que haga un esfuerzo a memorizarse un versículo. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y es la razón por la que estamos estudiando esto, el evangelio, ¿verdad? Ya hemos visto que hay muchos, el secularismo, el pluralismo está trabajando en este mundo y está tratando de introducir mentira a la iglesia, a nuestras familias, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros estemos listos, estemos preparados para presentar defensa. Y continuamos nuestra lección en angelología. ¿Qué es la angelología? La doctrina de los ángeles, ¿verdad? Y dijimos, ya vimos los ángeles en sí, ¿verdad? Y dijimos que la angelología se divide en 3 ramas. Estudia los ángeles, estudia a Satanás y los demonios. Ya vimos los ángeles, así es de que hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ver rápidamente la satanología, que es la ciencia de Satanás, y la demoniología, que es la ciencia de los demonios. Rápidamente, en sus hojitas tienen aquí ustedes una advertencia. La Biblia es la única autoridad en cuanto a Satanás y los demonios. La lectura y el estudio de lo oculto o el ocultismo es abominación a Dios, mis hermanos. Y debemos de tener cuidado cuando estudiamos a Satanás y los demonios. Hay una propensidad de obsesionarse con estas cosas, ¿verdad? Hay gente que estudia un poquito y empieza a leer y a leer y empieza a abrir libros que no son bíblicos. Y es como el enemigo entra en la vida de las personas y empieza a trabajar muy súbitamente. La Biblia es la única autoridad que nosotros debemos de estudiar cuando estudiamos a Satanás, a los demonios, de dónde viene el pecado. Y yo le voy a ser sincero, durante estas semanas que he estado estudiando esto, he estado orando bastante y he estado pidiéndole: Señor, ayúdame, porque el enemigo sabe cuando hablamos de él y él se goza. Yo le voy a ser sincero, mis hermanos, una de las primeras cosas que usted va a experimentar es temor. Yo cada vez que abría los comentarios y la Biblia y estudiaba, me entraba un temor y tenía que parar y tenía que ponerme en oración. El poder de Satanás y los demonios es verdadero, mis hermanos, y debemos de respetarlo y debemos de acordarnos que son ángeles, aún que son caídos, ¿verdad? Es importante conocer y respetar a nuestro enemigo, pero no debemos de ir a buscarlo, ¿verdad? ¿Sí? Esa es mi advertencia por si usted quiere
estudiar más, como dije, es solo la superficie lo que vamos a ver. ¿Por qué es importante estudiar a Satanás y a los demonios? Para saber qué dice la Biblia y no ser engañados. La sociedad ahora en día pone una imagen en nuestra mente del diablo con cachos y cola y un tenedor, un rastrillo, y lo pinta rojo. Acordémonos que el diablo es un mentiroso, es un falseador. De eso es lo que se encarga. Tanto que nadie sabe cómo el enemigo es. Porque él mismo se encarga de pintarnos una imagen en nuestra mente de cómo es. Pero en realidad, de acuerdo a la Biblia, en Isaías, vemos que era un ángel hermoso, dice la Biblia, ¿verdad? También es importante que lo veamos porque luchamos contra ellos todos los días. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades de las regiones celestes de maldad. Y por último, para saber cómo vencerlos. También la Biblia nos da lo que nosotros necesitamos para vencer al enemigo. Dice la palabra de Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? Y Efesios 6:13-18 nos da la armadura de Dios. Y Pablo dice, estad listos y que nos pongamos la armadura de Dios para que resistamos, dice, las acechanzas del enemigo, los dardos del enemigo. ¿Y qué es la armadura de Dios? Se lo dejo de tarea para que lo lea. Efesios 6, del 13 al 18. Muy bien, seguimos adelante. Y entramos a ver en sí al diablo o Satanás. Ya hemos visto brevemente que el nombre que la Biblia le da es de Lucifer, un nombre original antes de su caída, que quiere decir portador de luz. Isaías 14, del 12 al 14. Y Ezequiel 28, 12 al 19. Todas esas citas las tienen ustedes aquí, las pueden buscar después. Por falta de tiempo no las vamos a ver hoy todas. En hebreo el nombre es Hebel, que significa brillante, magnífico o espléndido. El origen de Satanás. ¿De dónde viene Satanás? ¿Qué diría usted? ¿De dónde viene Satanás? Dios lo hizo, sabemos que Dios lo hizo. Pero la gente muchas veces le va a preguntar y le va a decir, bueno, si Dios no soporta el pecado y no hay pecado en él, entonces ¿por qué hizo el diablo? Él no lo hizo, se hizo él solo por envidia. Fue la voluntad propia de Satanás que permitió que el pecado entrara en él, que la maldad entrara en él. Dios no hizo al diablo, Dios creó un ángel, ¿verdad? Era uno de los 3 ángeles principales que menciona la Biblia, ¿verdad? Por lo consiguiente, era un ángel poderoso, un ángel hermoso, ¿verdad? Pero entró el pecado en él, entró el deseo de querer ser como Dios, ¿verdad? Entonces, podemos ver en Isaías 14 y Ezequiel que fue un ángel creado por Dios. Ante todo debemos de tener en mente que es criatura de Dios, lo cual lo pone abajo de Dios. Mucha gente piensa el contrario de Dios es el diablo. No, eso es incorrecto. Dios no tiene contrario, no tiene igual, dice la palabra de Dios. Dios mismo, Jehová hablando, dice, no conozco a ningún otro Dios, no he visto a ningún otro. No tiene contrario. Ni el diablo es igual a Dios, ¿verdad? El origen del pecado. Ahora, la vez pasada que hablamos de esto, hermana Margarita hizo una pregunta, bueno, si no había pecado, ¿verdad?, en el mundo ni en el cielo, ¿cómo entró el pecado? ¿De dónde salió el pecado? ¿De dónde salió la maldad? Y
mi hermana acaba de decir, fue porque Él lo hizo por su propia voluntad. Y esa es la respuesta correcta. Cuando Dios creó al ángel, creó al hombre, nos dio voluntad propia. De lo contrario, hubiéramos sido como robot, ¿verdad? Sin tener el raciocinio, sin tener la posibilidad de tomar decisiones por nosotros mismos. De la misma manera, Él creó a los ángeles. Y Salmos 8 dice, le has hecho un poco menor que los ángeles. Pero los ángeles son mayores que nosotros en ciertas capacidades. Pero la voluntad propia es igual. Los ángeles tenían la capacidad de tomar decisiones por sí mismos hasta cierto punto. De ahí fue donde Satanás deseó, quiso ser como Dios. Y fue ahí donde entró el pecado en él, donde él se corrompió. Ahora, ¿de dónde pudo haber tomado Satanás que podía ser igual a Dios? Yo, la verdad, no le puedo contestar esa pregunta. Lo que sí sé es que cuando nosotros vemos algo que deseamos, ¿verdad? Entra ese sentir de querer tomarlo, de querer agarrarlo, de querer poseerlo, ¿verdad? Es quizás avaricia, no sé, ¿cómo le llamaría usted? Envidia, avaricia, envidia, el querer tener lo que no tenemos, ¿verdad? Y es lo que causa a mucha gente a pecar. De igual manera, yo me imagino que fue como el diablo sintió ese deseo de tener lo que no tenía o lo que no podía tener. ¿Comentarios o preguntas hasta ahora? ¿Nada? No. Ok. ¿Cuándo fue que cayó Satanás? ¿Qué cree usted? Cuando quiso compararse con Dios. Sí, pero estamos tratando de, porque hay tres teorías que dicen cuándo en el lapso de tiempo, ¿verdad? De la vida que nosotros conocemos, cuándo en el espacio de tiempo fue que Satanás cayó. ¿Qué cree usted? Antes de crear la tierra, yo creo. Antes de la creación, antes de Génesis 1:1. ¿Ok? ¿Alguien más? Ok. Hay tres teorías. La primera habla de la eternidad pasada, ya lo hemos hablado. La eternidad pasada es antes del mundo, antes de la creación, antes de que el universo fuera formado, ¿verdad? Y esta teoría dice que Dios creó a los ángeles mucho antes que todo fuera formado. Es la primera teoría. La segunda teoría dice que fue entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Esta es la teoría que soporta o que cree que hay dos creaciones. ¿Se acuerda que hablamos de eso? La primera dice que sucedió, vamos a Génesis capítulo 1. Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta teoría dice que este versículo en sí implica que Dios formó la tierra, lo creó todo y era una creación perfecta, buena hasta ese punto. El versículo 2, dicen ellos, habla de una segunda creación. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ellos dicen que entre la primera creación de Génesis 1:1 y Génesis 1:2, cuando la tierra ya estaba desordenada y vacía,
fue cuando hubo un caos o un acto grande en la expansión que pudo haber sido cuando Satanás fue sacado del cielo y enviado, lanzado a la tierra. Pero la palabra de Dios no soporta esta teoría. En primer lugar, porque dice la palabra de Dios que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. En 6 días fue que Dios lo creó todo. No dice que hizo una creación y después hizo otra. La Biblia nos dijera eso, sino que dice que al séptimo día reposó Dios de todo lo que había hecho. Lo cual nos trae a la tercera teoría, que dice que la caída de Satanás tuvo que haber sido entre Génesis 1:31 y Génesis 3. Ahora, lo que debemos de recordar es que la Biblia no está escrita cronológicamente, ¿verdad? Y aún como nosotros conocemos la Biblia, no es como los pergaminos son escritos. Está compuesta de esta manera para que nosotros la podamos estudiar, para que se nos haga más fácil, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en eso, podemos deducir que es posible. La Biblia dice que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra y el séptimo día descansó. No sabemos si fueron días como nosotros los conocemos de 24 horas o, como dice la palabra de Dios, para Dios un año es como un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿verdad? En realidad no lo sabemos. Pero si nos basamos a Génesis 1:31, donde dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Si Dios vio todo lo que había hecho, toda su creación, y el diablo, Satanás, es creación de Dios, podemos deducir, y esto es lo que muchos teólogos creen, que esto incluye los ángeles, los demonios y Satanás antes de la caída. Entre Génesis 1:31 y Génesis 3, hay posibilidades que fue cuando Satanás y los demonios cayeron. Esa es la teología la teoría que muchos teólogos creen, y en mi opinión es lo que la Biblia lo soporta. Podemos encontrar suficiente base bíblica para decir es posible. ¿Comentarios o preguntas? ¿No? Los veo muy callados hoy. Muy bien. El carácter de Satanás. ¿Qué tanto conocemos a nuestro enemigo? En primer lugar, la Biblia hace mención de Satanás y le da más de 30 nombres. Cuando usted lee puede ver que la Biblia se refiere a Satanás por 30 nombres. Imagínense, 30 diferentes caracteres o diferentes maneras de referirse al mismo individuo. ¿Por qué? Porque es un mentiroso, porque es un estafador. Entonces la Biblia se asegura y nos da los nombres para que nosotros tengamos cuidado. Se refiere a él como Belcebú, la serpiente antigua, el dragón en Apocalipsis. Van a ver todos estos nombres cuando estudiemos escatología, que es el siguiente estudio. Entonces todos esos nombres son nombres que se le dan a Satanás en la Biblia. Jesús le llamó mentiroso, ladrón, salteador. Todos estos son nombres que se le aplican a Satanás. Una pregunta, a lo mejor es muy tonta la pregunta, pero no sé exactamente lo que estoy preguntando. ¿A Jesús o a Dios también se le puede llamar lucero de la mañana o nomás a Satanás se le dice el nombre? Es buena pregunta.
a Dios se le puede llamar lucero de la mañana. Porque Satanás tiene ese nombre, pero no sé si... Estoy tratando de pensar en dónde en la Biblia se le llama a Jesús lucero de la mañana. Y no me parece que mi memoria me falla, porque no recuerdo en dónde en la Biblia se le menciona a Cristo como lucero de la mañana. Ahora, a Satanás se le menciona como lucero en Isaías, ¿verdad? Pero Jesucristo, tendríamos que ver los nombres que se le dan a Jesucristo, y ahorita no me acuerdo. ¿Se acuerda usted de algún pasaje, hermano? Hay un pasaje, pero no especifica directamente al nombre de Jesús. De Jesucristo. Hay una comparación, pero no se le atribuye a él, porque los nombres los tiene Satanás. Sí, y yo estaría de acuerdo en eso. Si hay un pasaje, y le voy a responder su pregunta la siguiente vez. Muy bien, gracias, hermana. Se la debo. Ahora me dio tarea a mí. Ok, pero para eso estamos, hermanos, para eso estamos. Si usted tiene una pregunta, créame que no importa cuál pregunta sea, hágala. Para eso estamos haciendo esto, ¿verdad? Para aprender juntos. Así es de que le debo la respuesta, mi hermano. Sabemos que Satanás tiene poder, pero no es omnipotente. ¿Todos tienen sus hojitas? Los hermanos que acaban de entrar, ¿sí? Ok. Sabemos que tiene poder, pero no es omnipotente. Tiene conocimiento de muchas cosas, pero no es omnisciente. Tiene sus secuaces o los demonios que están por todas partes, pero no es omnipresente. ¿Okay? Como ya dijimos, Jesús le llama en Juan 8:44 y 10:10, ladrón y mentiroso. Sabemos que es un ladrón y es un mentiroso. Y su trabajo es de engañar a la humanidad y causar y acusar al creyente. Lo podemos ver en Job, capítulo 1, y Apocalipsis 12:10. Y Job, usted ya sabe la historia de Job. Dice la palabra de Dios que vinieron frente a Dios los hijos de Dios, y entre ellos, dice, venía Satanás. Entonces Satanás todavía tiene acceso al cielo. Él viene y va de la tierra al cielo. ¿Y qué está haciendo? Acusando, confundiendo. Y le dice Dios, ¿has considerado a mi siervo Job? Y le dice, pues claro, lo has bendecido tanto, le has puesto una pared alrededor de él, donde nadie lo puede tocar. ¿Y qué le dice Dios? Su vida, lo que tiene está en sus manos, nomás no lo toques a él. Y viene Satanás, y ya conocemos la historia. Y mis hermanos, les decía que mientras yo estaba estudiando esto, cada vez que abría mi Biblia y empezaba a estudiar, venía un temor a mí, y me decía, ¿qué estás haciendo? Esto no. Yo no puedo enseñar esto es mucho. Y mis hermanos, crean lo que es el enemigo, tratando de poner en nuestra mente, ¿qué estás haciendo? ¿Qué crees que puedes? No puedes. Créanme que se me enchina la piel, porque es real el poder satánico y el poder demónico. Lo experimentamos nosotros como creyentes. Pero debemos recordarnos que aún en el poder que Él tiene es limitado. Y Él solo puede hacer lo que Dios le permita hacer. Él no puede venir y tratar de estorbarnos sin que Dios se lo permita. Es por eso. Exacto, y es interesante, mi hermano, porque usted entre más quiera servir a Dios y más se proponga y más ore y más lea la palabra de Dios,
usted va a sentir los ataques del enemigo. Y le van a venir por todos lados. Por el trabajo, por la familia, por su esposa, por sus hijos. Por todos lados va a venir el enemigo. Y son cosas que usted ni siquiera se imagina. Este es ataque del enemigo. Pero eso es lo que él usa para hacernos tropezar y quitarnos la paz y el gozo que Dios nos da. ¿Algún comentario, pregunta hasta ahora? ¿No? Muy bien. Seguimos adelante. El juicio de Satanás y su reinado. ¿Okay? En primer lugar, el veredicto de Satanás ya ha sido dado. Génesis 3:15, cuando Satanás causó la caída del hombre, Dios dio el veredicto al hombre, a la mujer y a Satanás. Los tres culpables. Al hombre y la mujer fue la muerte espiritual. Muerte física y muerte espiritual. Pero al hombre Dios prometió un restaurador, Jesucristo. Entonces, el hombre y la mujer tienen la posibilidad de restablecer esa relación con Dios. Satanás fue final. El veredicto de Satanás fue culpable y lo único que le resta a él es ser lanzado al infierno. Él no tiene posibilidades de ser salvo como nosotros. Su derrota, la muerte y resurrección de Jesucristo. Hebreos 2, 14 al 15. Y eso sí quiero que lo veamos. Hebreos 2, 14 al 15. Dice, así que, por tanto, los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a su servidumbre. Fue la muerte de Cristo, mis hermanos, que venció al enemigo. Lo venció. La muerte en la cruz fue donde Cristo lo venció para siempre. La resurrección de Cristo es la que nos da vida eterna. Y eso es hermoso considerarlo. Ahora, la sentencia, el castigo, aún no ha sido ejecutado. Todavía anda suelto y anda haciendo y deshaciendo sus desbarates hasta el juicio final. Pero podemos ver, de acuerdo a Apocalipsis 12, 5 al 12, que va a ser atado durante la gran tribulación o a final de la gran tribulación. Va a ser encarcelado durante el milenio, que son 1000 años del reinado de Cristo, lo que nosotros conocemos como el milenio, después de la gran tribulación. Después de esto, ¿okay?, va a ser suelto una vez más. Y esto va a ser para el juicio final. Y antes de eso, él va a destrozar y va a confundir cuanta gente pueda, antes que la sentencia sea ejecutada y sea Dios mismo el que intervenga. Apocalipsis capítulo 2 a 12, perdón. Mire, dice la palabra de Dios. Vamos a ver desde el versículo 5. El versículo 3. También, 12:3, Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo
fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz y al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto y su lugar, donde está sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿De qué está hablando aquí? Habla del dragón, la mujer, ¿qué más? Y de la serpiente antigua y el hijo es Jesucristo, la mujer es Israel, el dragón es Satanás. Habla del arcángel Miguel haciendo guerra contra Satanás, está hablando de Armagedón, antes que Dios mismo intervenga, después que ellos pierden, que cuando digo ellos es Satanás, los demonios pierden, ¿okay? Son lanzados a la tierra, vienen y hacen guerra contra los escogidos de Dios, y es cuando Dios interviene con fuego. Apocalipsis 20 habla que Dios va a mandar fuego, y ahí es cuando Satanás es lanzado al lago de fuego para pasar ahí la eternidad, él y sus ángeles, que son los demonios que creemos. Eso es lo importante que nosotros debemos de recordar, mis hermanos. Los acontecimientos que siguen a la iglesia. ¿Okay? Ahorita podremos tener pruebas, podemos tener persecución hasta cierto punto, ¿okay? Pero debemos de confiar, porque Jesucristo mismo dijo: en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y esa es la promesa que nosotros debemos de recordar. Ya el diablo fue vencido. Sus demonios solo están esperando el último juicio. Eso es todo. ¿Comentarios o preguntas? Hermano. Hermano, y ya cuando sea lanzada, en definitivo ya no va a salir nunca más. Una vez el juicio final sea ejecutado, ya nunca más vuelve a salir. No. Es cuando ya vamos a ver el nuevo cielo y la nueva tierra, donde ya no habrá más llanto, no más dolor, donde el león y la oveja jueguen juntos y no va a haber más influencia satánica en el hombre. ¿Pero por qué se le permite entonces volver a salir? Bueno, porque son diferentes tiempos. Durante la tribulación, él va a estar suelto. Viene al final de la tribulación, viene Cristo y lo encarcela por 1000 años. Es el milenio. Después de los 1000 años es soltado otra vez. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. Es para ejecutar la sentencia final, ¿verdad? Y durante ese periodo que Él es soltado es cuando se van a ver en la tierra cosas que
nunca jamás se habrán visto, porque el diablo va a ser soltado después de 1000 años junto con los demonios que han sido encarcelados, que son los peores demonios. Durante este tiempo van a venir, van a tratar, no van a tratar, van a confundir a mucha gente, porque saben que su tiempo se acabó. Y después de ese periodo corto, no nos dice la Biblia cuánto va a ser, pero dice que por amor a los justos, Dios va a venir y va a terminarlo. Es ahí cuando es encarcelado y lanzado al infierno por siempre. Hermano, allí donde dice usted que es cuando va a ser soltado otra vez, es cuando se supone que es como el anticristo. No, eso va a ser durante la gran tribulación. Es cuando el anticristo va a venir. Uh-huh. Todo eso lo vamos a ver cuando estudiemos la escatología. Muy bien, tenemos 5 minutos y quiero terminar con este periodo. Los demonios, su origen. Hay 3 teorías también. Unos creen que son hijos de ángeles caídos y mujeres. Esa teoría se basa en Génesis 6:4. Lo puede leer después, pero Génesis 6:4 habla de que habían gigantes en la tierra en ese tiempo y dice que se casaron con las mujeres y ellos crearon otros gigantes que eran varones valientes. Esa teoría le atribuye que los demonios son los hijos de esos matrimonios entre ángeles y mujeres. La palabra de Dios no soporta esa teoría. En primer lugar, debemos de usar la lógica. Si los demonios son espíritu, ¿cómo puede una mujer dar a luz un espíritu? No se puede, ¿verdad? Hay otras bases bíblicas que no soportan esa teoría. Se las puedo dar si están interesados. Otra teoría dice que son espíritus preadámicos, que son espíritus, seres que vivieron antes de Adán. Es una teoría que soporta la teoría de 2 creaciones entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Ya hemos visto que esa teoría no es basada en la Biblia, así es de que podemos descartarla también. Y Romanos nos dice que Adán fue el primero que pecó. No nos dice que hubieran otros seres antes de Adán. Entonces también la Biblia no soporta esa teoría. La tercera, que es lo que los teólogos creen, que son la tercera parte que cayó junto con Satanás. Ahora la Biblia en ningún lado usted va a encontrar que dice la tercera parte de los ángeles cayó con Satanás, pero el versículo que acabamos de leer de Apocalipsis 12:4 dice que él arrastró con su cola, dice, la tercera parte de las estrellas del cielo. Muchos creen que está haciendo referencia a la tercera parte de los ángeles. Ahora, si Satanás era uno de los 3 ángeles principales, podemos deducir que cada uno de esos ángeles tenía una tercera parte de ángeles de los cuales ellos estaban encargados. Entonces es lógico pensar que si él cayó, se llevó la tercera parte que prácticamente que él estaba encargado, de los que él estaba encargado. ¿Me explico? Esas son las 3 teorías. Y en mi opinión, yo soporto la tercera teoría, que son los ángeles caídos. Características de los demonios, puesto que son ángeles, tienen las mismas características de los ángeles. Tienen poder sobrenatural, pero es un poder limitado. Tienen conocimiento, pero no son omniscientes, ni son omnipresentes. Son incorporeal, quiere decir son espíritu, pero pueden tomar también forma física. ¿Preguntas? Muy bien, actividad demoníaca en estos días. Mis hermanos, algo que debemos de tener muy en mente es que es real. Es real, ¿verdad? Ahora en día la sociedad dice, son mentiras, son de las películas, lo sacan. Sí, son mitos. No son mitos, es muy real. Y se encuentran no solo en las partes más remotas, sino aún en el gobierno.
hombres y mujeres que son manipulados, son poseídos por los demonios. Ahora, esta es una consecuencia de negar, de rechazar a Dios. Cuando el hombre o la mujer rechaza a Dios, está propenso a que el enemigo venga, y así como el Espíritu Santo viene en nosotros y mora en nosotros, es posible que los demonios entren en una persona y actúen y lo usen, lo posean. Ahora en día lo podemos ver como en divisiones de la iglesia, enfermedades mentales. No quiere decir que todas las enfermedades mentales sean consecuencia de actividad demoníaca, sino que algunas, desanimar al creyente, enseñar la falsa doctrina, poseer y atormentar a las personas. Estos espíritus, hermanos, tienen una fuerza increíble. Podemos ver en Marcos 5, 1 al 20, en el endemoniado que este hombre, dice la Biblia, que trataban de encadenarlo y no lo podían detener. Hay muchas iglesias, muchos cristianos que se meten en esto, ¿verdad? Y no estamos exentos. Pero si usted ha visto, ha escuchado, ha conocido a un pastor, unos hermanos que han estado en batallas físicas con los demonios, pueden decir qué fuerza tienen estos hombres, estas mujeres, porque son literalmente poseídos por estos espíritus. He conocido unos hermanos que tuvieron experiencias, y este hermano es como 6, 7, 260 libras y grande. Él cuenta, dice que lo agarró y lo tiraba por todos lados, como que nada. Y eran como 3 hombres tratando de liberar a uno. Es real, es real. El exorcismo, como ya he dicho, son espíritus poderosos y mucho más fuertes que nosotros. El cristiano debe de tener cuidado y no sentirse capaz de enfrentar a algún demonio sin ponernos la armadura de Dios y sin estar en oración y ayuno. Es peligroso porque hay muchos cristianos. En Hechos capítulo 19 encontramos una historia de los 7 hijos de Zebedeo, donde ellos eran exorcistas. Y ellos creían que podían liberar a los que ellos quisieran. Y llegan a este hombre y dice la palabra de Dios que el demonio los sacudió, los golpeó y los sacó del cuarto desnudos. Salieron desnudos del cuarto, salieron huyendo. 7 contra 1. Entonces cuando el cristiano cree, va a enfrentar a cualquier demonio, tenga cuidado, mi hermano, mi hermana, porque no es cosa fácil. El momento que nosotros creemos que podemos es porque no puede. Solo Cristo puede liberar a una persona. Por último, tengo 2 puntos más. ¿Puede el cristiano ser poseído? ¿Sí? ¿No? ¿No? Un verdadero cristiano no. Correcto. Ahora, muchas personas que se dicen ser cristianas, pero que sus hechos lo niegan, sí, absolutamente, porque Cristo no reina en su vida y el Espíritu Santo no reina en su vida. Y 1 Juan dice que si tenemos a Dios, no pecamos. El pecado no está en nosotros, pero una persona que solamente se dice ser cristiana, sí, está propenso que el enemigo venga y pues, a que los demonios lo posean. Un verdadero cristiano que busca a Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios, que obedece a Dios, no puede ser poseído, porque Cristo mora en él, porque el Espíritu Santo mora en usted, y el Espíritu Santo es Dios.
Y Dios es mucho más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Ok, por último, el futuro de los demonios es el mismo que de Satanás. Lo único que les espera, es ser lanzados al infierno, al lago de fuego. Punto. Vamos a hablar mucho más en cuanto a lo que ellos van a hacer y lo que vamos a ver en nuestra siguiente clase de escatología. Los acontecimientos futuros de la iglesia. La gran tribulación, el milenio, la nueva Israel, nuevos cielos y nueva tierra que la palabra de Dios habla. Así es de que, mis hermanos, si no hay algún comentario o preguntas, hasta aquí nos vamos a quedar. Y esté listo para la próxima clase a las 8:30 entre 2 domingos. Amén. Muy bien, oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Queremos, Señor, que nos ayudes a continuar creciendo, a continuar aprendiendo, Padre, y a continuar sobre todo poniendo en práctica tu palabra, Señor. Gracias porque no importa, Señor, toda esta maldad que hay en el mundo, tú ya has vencido al enemigo, Padre, y tú nos has dado la victoria a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a recordar esta verdad, Padre, y ayúdanos a vivir nuestras vidas, Padre, de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. En tu nombre oramos.